Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Diseño técnico legal del formato para permiso de trabajo Sector Construcción. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico acompañarlos en esta mañana de martes. Y bueno, con nuestra última conferencia de esta comunidad tan maravillosa que es Peligros en el Sector Construcción. Bienvenidos sean todos al ejercicio que vamos a hacer hoy. Como saben, estoy de organizadora, entonces vamos a interactuar, vamos a tener chats y vamos a tener preguntas que nos van a servir mucho para retroalimentar entre todos y poder llegar siempre a la frase que nos ha caracterizado durante estos últimos años como positiva y es ver más allá de lo evidente. Entonces, vámonos a ver cómo nos va con el sondeo y bueno, vemos al final qué tan juiciosos estuvimos durante todo este año en esta comunidad. Claro que sí, ingeniera, muchísimas gracias a ti. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Pasamos entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Wilmer, ¿quieres que yo lea las preguntas? Es que no sé si hay algún problema de sonido o algo. Sí, dale, por favor, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el sondeo entonces esta vez desde esta parte. ¿Quién diseña el formato del permiso de trabajo en alturas? Se diseña a través del sistema de gestión de la empresa. Desde el marco legal en seguridad en el trabajo hay un lineamiento de cómo hacer el formato para peligros en el sector construcción, ojo, ¿no? O C, nuestra interventoría o la persona que nos rige en el proyecto, el cliente, etcétera. Entonces vamos a ver. Uy, están muy juiciosos. Estamos con, bueno, es que es una mañana muy activa. El 60% ha votado. Bueno, vámonos con un poquito más. Eso, muy bien. Listo, Fernando, ¿cómo nos fue? Entonces, dice, ¿quién determina el diseño del permiso de trabajo? A, el sistema de gestión de la empresa, 43%. B, el marco legal en seguridad y salud en el trabajo, 50%. Y C, la interventoría, 7%. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Gracias por participar. Vamos a ver cómo nos va con la segunda pregunta. El responsable del diligenciamiento del permiso de trabajo es A, el coordinador de seguridad en el trabajo, B, los trabajadores o C, el definido en el sistema de gestión SST. Esa pregunta tiene que ver con la anterior. Hoy es martes con MD. Me voy a terminar el sondeo. No, mentiras, es broma, es broma. 24%, vamos que tiene que votar el 50%. Coordinador SST, trabajadores o definido en el sistema de gestión SST. Ok, vamos a ver qué nos dice nuestro sondeo. Según ustedes, el responsable del diligenciamiento del permiso de trabajo es el coordinador SST, 53%, los trabajadores, el 22%, y C, definido en el sistema de gestión SST, el 25%. Vámonos con el tercero a ver cómo nos va. ¿Cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo en alturas? Ay, y esta pregunta, bueno. ¿Cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo? Vamos a quitar la palabra alturas porque se nos fue aquí como alturas. Pero ¿cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo? Solo para peligro sector construcción. ¿Diario, semanal o hay que definirlo en el procedimiento? ¿Ustedes qué dicen?
¿Cada cuánto debo hacer un permiso de trabajo para peligros en el sector construcción? ¿Diario, semanal o definido en el procedimiento? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ¿cómo nos fue? Diario 38%, semanal 15% y definido en el procedimiento el 47%. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Entonces arranquemos con nuestra comunidad el día de hoy, que va a estar súper interesante porque pues es la última que tenemos en este año. Gracias a todos por habernos acompañado en estos 7 pasos que tuvimos en esta ruta del conocimiento y bueno, pues la idea es que para el año 2023 continúen con nosotros en esta comunidad súper prendidísimos y pues bueno, tendremos muchas sorpresas el año entrante ya por todas las cosas positivas que han salido este año. Tendremos muchas cosas mejores para el otro año y muchas sorpresas para todos ustedes. ¿Cuál es el objetivo de nosotros el día de hoy? Entonces, siempre saben que nos gusta mucho el tema de criterio, de caracterizar, de hasta dónde voy, cuál es mi alcance, qué hago, qué no hago. Entonces, la idea de hoy es caracterizar ese alcance tanto legal y técnico dentro de un permiso de trabajo para el sector construcción. Muchas veces tenemos un formato, pero no sabemos si ese cumple, si no cumple, si me sirve, si no me sirve. Miren, hay algo que les quiero decir desde lo más profundo de mi corazón en estos 20 años que llevo trabajando en el sector construcción y es que uno quisiera tener todo blindado, uno quisiera tener todo cubierto, pero siempre hay cosas que salen y uno realmente se da cuenta qué dejó de hacer o qué pudo haber hecho mejor cuando tiene una demanda, cuando tiene un accidente de trabajo fatal o cuando tiene un, digamos, como un proceso interno donde se hace el ejercicio conjuntamente y se pueden detectar a través de auditorías internas o externas o incluso mismos requerimientos del cliente. Muchas veces uno cree que tiene todo claro y el cliente le dice a uno, venga, es que esta norma ya se derogó y usted la tiene en su matriz legal. Ah, no, no sabía, ok. Realmente uno siempre tiene su mejor escuela cuando tiene este tipo de situaciones. No estoy diciendo obviamente que en nuestro sector construcción tengamos que llegar a eso para poder decir que estamos preparados o que tuvimos una buena escuela. No, se trata de las lecciones aprendidas, de aprender de los demás, de lo que yo he visto en el sector, de lo que nosotros como ARL podemos brindarle a ustedes a través de toda la información que tenemos en Posipedia. En el Congreso pasado de Tolima, que fue el último, James decía algo muy interesante y era, sin lugar a dudas, somos la ARL con mayor capacidad de cobertura a nivel de control de riesgos en el país, ¿sí? Tenemos más de 3.000 productos montados en Posipedia que nos sirven muchísimo como herramienta para podernos ayudar en este proceso porque no nos las sabemos todas. Pero muchas veces no tenemos el tiempo, ¿cierto? Para buscar, como dirían los chicos, para cacharrear todo este tema de información y al final terminamos haciendo lo mismo con lo mismo, es decir, el mismo formato, lo traemos de otro lado, lo copiamos y lo pegamos, le cambiamos el logo y ya, y vamos con error tras error durante mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta que ahí es donde podemos tener esa fatalidad o esa situación que nadie quisiera tener. Entonces, por eso hoy la idea de este formato que vamos a aprender a estructurar es poder tratar de ver eso que los demás no ven, ver más allá de lo evidente para poder tener la mayoría de cosas controladas, porque realmente es muy difícil tener un 100% de control cuando no hay un compromiso de cumplimiento desde la estructura legal, desde la matriz legal. Más que un compromiso es que la gerencia no quiere cumplir o es que no esté dispuesta a hacerlo, no, es porque, como lo decíamos con el doctor Palomino en los congresos, no hemos terminado de procesar una norma cuando ya sale otra. Y a veces estamos tan saturados de normas que no sabemos finalmente con cuál me voy, a cuál cumplo, a cuál le hago caso. Y solo para eso hay que tener un recurso necesario para poder estar actualizándonos y eso. Y bueno, para eso estamos nosotros como ARL, para apoyarlos con las matrices legales que están en Posipedia, con las matrices de peligros base que pueden ustedes obtener de nuestra información ahí en Posipedia para que se puedan guiar. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar hoy con este ejercicio del marco legal. Vamos a basarnos en 2 normas que son como muy base para el peligro del sector construcción, que son el 1072 y la 0312. ¿Por qué? Porque de alguna manera las otras comunidades que están asignadas a mi cargo como tareas de alto riesgo o trabajo en alturas, de alguna manera tienen un esquema normativo que permite definir cómo se hace el permiso de trabajo, qué debe contener y da unos lineamientos respecto al mismo. Pero a nivel de peligros de todo el sector construcción,
No existe una estructura que diga el formato de peligro, de formato de permiso de trabajo para peligro mecánico debe tener esto, esto, esto. El formato de peligro para el formato de permiso de trabajo para peligro biomecánico debe tener esto, esto, esto. No lo hay. Así como está estructurado, por ejemplo, el de trabajo en alturas, que de acuerdo al artículo 15 de la 4272 dice, primero, firmas de los trabajadores, segundo, nombres, tercero, altura, cuatro, no sé qué. En estos sectores o en este sector como general no lo hay. Entonces, lo que quiero hoy es que tratemos de construir un formato que nos permita cumplir con lo que dice este marco legal. ¿Estamos? Entonces, miremos lo que dice el decreto 1072 en su capítulo 6. Los que quieran hacer preguntas, buenos días. Por acá está Jorge Garnica. Jorge ha sido uno de los más juiciosos. Wilmer, deberíamos dar premios a los que son muy juiciosos, a los que están participando siempre. Bueno, el premio es que hoy vamos a hacer una interacción con un taller súper interesante y ustedes van a poder aportar. Yo voy a hablar menos, ustedes van a hablar más. ¿Listo? Saulo, buenos días, profesora. Soy del departamento de Quibdó. Ay, qué bueno. Bueno, saluditos para Chocó. No conozco, estoy con ganas de conocer. Vamos a ver qué proyectos salen por allá y ojalá pues podamos conocernos, Saulo. Luis Alberto, buenos días. Bueno, buenos días para todos que están acá y arranquemos con esto en forma para que podamos disfrutar esta conferencia, esta última conferencia del año. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 1072, capítulo 6, en su artículo 224624? Habla de las medidas de prevención y control, ¿cierto? Y dice que las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia y da la jerarquía, eliminación, sustitución, control de ingeniería, Aquí hay un pedacito que me llama la atención y que es el que vamos a usar para el desarrollo de esta conferencia. Dice en el numeral 4 de este artículo, controles administrativos, y dice que son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Entre otras, habla de rotación del trabajo, señalización, pero fíjense que acá dice permisos de trabajo, entre otros. Significa que el permiso de trabajo como primera instancia es un control administrativo. Entonces nosotros teníamos una pregunta acá, que quién era el responsable del formato del permiso de trabajo. Entonces, si es un control administrativo, automáticamente tiene que estar inmerso dentro del sistema de gestión, en un procedimiento, lo que diga el sistema. No es lo que diga la interventoría, como lo mencionaba el 7%, o no es lo que diga el coordinador de trabajo seguro en altura, perdón, el coordinador de seguridad en el trabajo, como lo mencionaba un 50%. No, es lo que yo defino en mi sistema de gestión. Hace unos días me llamaba una ingeniera que es cliente nuestra y me decía, hola, mira, es que la interventoría me está pidiendo un procedimiento por cada tarea que nosotros vayamos a hacer en la obra. Y es que nosotros ya tenemos el procedimiento estándar de todos los peligros. Siempre voy a ser muy clara con todos ustedes. Lo que ustedes definan en su sistema de gestión es lo que es exigible, medible y cumplible. Si usted coloca que va a colocar un procedimiento por las 50 tareas que tiene, pues es su procedimiento, es su estándar, usted lo debe cumplir. Pero si usted dice que va a colocar un procedimiento solo para las tareas de alto riesgo, me estoy inventando, y no para los demás peligros, en teoría no tendría nadie por qué exigirle algo diferente porque la norma no lo especifica. Debe haber un programa de gestión del riesgo para biomecánico, locativo, Eso depende de tu análisis de riesgos y de tu matriz, ¿verdad? Tu matriz de peligros. Entonces, es importante que ustedes dejen bien documentado su sistema de gestión. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos al principio, copiamos y pegamos, dejamos un documento estándar y ahí decimos que vamos a cumplir con toda la normatividad. Vamos a mirar el ejercicio desde nuestra normatividad. Si yo cojo el decreto 1072 en obligación de los empleadores, si ustedes se fijan acá en el artículo 22468, una de las obligaciones de los empleadores que tienen relación con esta conferencia son definición de recursos, cumplimientos normativos y gestión de peligros y riesgos. Entonces, ¿qué hacen por lo general ustedes en los sistemas de gestión? No ustedes, sino hacemos todos, perdón. Hacemos todos. Entonces, cumplir los requisitos de norma, ¿sí? Y ponen un montón de cosas como transcribir la norma, ¿sí? Pero ni siquiera están analizando si les aplica o no o cómo lo pueden implementar dentro de sus procesos. Entonces, si yo pongo cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, ¿qué me dice la norma a mí? Debe garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional. Ok, no existe una norma que me diga cómo hacer un formato para peligro sector construcción mecánico o locativo. No hay. Hay una norma, que es la 4272, artículo 15, que me dice cómo o qué debe contener un permiso de trabajo para trabajo en alturas. La de espacios confinados me dice que debe tener el permiso de espacios confinados, pero no para los otros peligros que son mecánicos, locativo, etcétera. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer?
Bueno, pues a mí me obliga la norma a que debo definir recursos, a que debo cumplir la norma y a que debo gestionar los peligros y riesgos. Debo adoptar todas las disposiciones efectivas para controlar estos peligros y riesgos. Entonces, volviendo a nuestra presentación, ¿qué hacemos nosotros en este ejercicio? Un segundito que se... Acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este ejercicio? Ya tengo que definir en mi sistema de gestión un control administrativo que se llama permiso de trabajo. Fíjense que aquí en la norma no dice permiso de trabajo para alturas, ni tareas de alto riesgo, ni para tareas críticas, ni las actividades de alto riesgo. Habla de permisos de trabajo. Entonces, ¿quién debe definir qué permisos y cuántos y cada cuánto y quién los firme todo? Yo en mi sistema de gestión, o sea, la empresa debe definirlo en su procedimiento, en su control administrativo, debe definir esta medida de prevención y control. ¿Estamos claros? Entonces, ahora vámonos a la resolución 0312 en el artículo 16, que es la que nos pega a nosotros en el sector construcción. Nos mencionan en la lista de chequeo de los estándares que debemos aplicar medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. Es decir, ¿cómo verifico yo que mis trabajadores están cumpliendo? A través de inspecciones, a través de llamados de atención, a través de fotos. ¿Con qué verifico yo que los trabajadores puedan tener implementar esas medidas de control y peligros? Y fíjense que habla de físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, que ya sabemos que son los de la mayoría de zonas de alto riesgo, públicos, psicosociales, entre otros. Es decir, ¿cómo verifico yo que mis trabajadores cumplan con las medidas de prevención? Entonces, debe haber un documento o debe haber un mecanismo que me permita esta verificación, ¿cierto? Y además me obliga la norma, dice, solicitar soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a las medidas de prevención y control. Entonces, es donde uno empieza, bueno, ¿cómo puedo yo cumplir con todo? Y además de cumplir con todo, ¿qué me sirve para realmente evitar accidentes y poder estar tranquilo en mi trabajo? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es como una especie de híbrido de qué me pide la norma y cómo puedo yo cumplir y cómo puedo ser práctico. Entonces, fíjense en esto interesante. El decreto de 72, capítulo 6, me habla en el artículo 224624 que debo tener controles administrativos y menciona el permiso de trabajo. No dice qué debe contener, ni cada cuánto, ni quién lo firma, no. Solo menciona que un permiso de trabajo es un control administrativo, ¿cierto? Ahora, en la 0312 me dice también que yo debo verificar y tener soportes documentales de la implementación de los trabajadores de las medidas de prevención y control. Entonces ya me está hablando de documentos. Entonces, si aquí me habla de un permiso de trabajo y aquí de documentos, entonces ya me está diciendo que el permiso, de alguna manera voy cerrando la brecha y digo, bueno, entonces vamos a poner permisos de trabajo, ¿cierto? Documentados para garantizar e implementar estas medidas de control. Y ahí se vuelve una necesidad en el sistema de gestión, en nuestro procedimiento de control de riesgos. Entonces vamos a ver cuál es ese alcance legal y técnico que tendríamos el día de hoy para poder diseñar nuestro formato. Entonces, yo les traje un resumen de las normas que existen en Colombia que hablan de ese análisis de riesgos y de documentarlos a través de un permiso de trabajo. Están asociadas a las tareas de alto riesgo, que son la otra comunidad que hemos visto, que son la resolución 5018, los elementos de energía eléctrica, la 491, que es espacios confinados, la 4272, que es alturas, y el decreto 1347 para accidentes mayores, lo que tiene que ver con sustancias químicas, pero a nivel mayor, a grandes accidentes, etcétera, muy asociado a peligro tecnológico, por incendio, explosión, y no tanto como al tarro de pintura que tengo ahí en la casa para arreglar ahorita en Navidad el apartamento y entonces, o la casa, entonces ya eso es un tema de accidentes mayores. No, está asociado a justamente eso, accidentes mayores, donde se pueda borrar del mapa toda una población, ¿ok? A grandes emergencias. Entonces, en ese orden de ideas, estas normas nos pueden servir de base a nosotros para ver que tiene un permiso de trabajo porque hay un artículo específico, en el caso de la 4272, artículo 15, donde nos menciona que debe tener la firma de no sé quién, la firma de no sé cuánto, Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Tengo un marco legal, administrativo, técnico y operativo. Es decir, el permiso de trabajo debe fungir en función de estos temas. Es decir, debe cumplir con un marco legal porque me acaban de decir que el permiso de trabajo es un control administrativo. Me dicen también que debo tener ahí todos los soportes documentales que verifique el cumplimiento de los trabajadores administrativos. Técnico, ¿qué me aplica en el caso de mecánico, en el caso de locativo? Porque fíjense que estas normas me mencionan alturas,
altura de trabajo, herramientas, sistemas de acceso, bla, bla, bla. Espacios confinados, atmósfera peligrosa, ayudante, supervisor, etcétera, etcétera. Pero en las otras no. No tengo ese parámetro técnico de qué debe contener, entonces lo tengo que construir yo. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de bibliografía, no hay otra opción. No, es que me prestaron este de allí, esa empresa es petrolera y yo lo traje aquí porque petróleo es mucho más exigente que construcción y se aplica. Y muchas veces traemos cosas que a veces son súper valoradas o no contemplan toda la condición de peligros que tenemos en nuestra tarea. Y operativo, ¿qué pasa si yo ahora pongo en una obra o en un proyecto a todo el mundo a firmar permisos de trabajo? ¿Qué pasa si nosotros ahora empezamos a llene permiso no solamente para altura, sino para mecánico, locativo, bla, bla, bla? Entonces, miremos el ejercicio. ¿Cuántos son los peligros que yo tengo según nuestra GTC 45, que es como la base con la que el ministerio nos revisa a nosotros el tema de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos? Entonces, tengo 7, que son biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, que tiene otros tantos, y los fenómenos naturales. Las condiciones de seguridad, ¿sí? Mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, tránsito público, trabajo en alturas y espacios confinados. O sea, si nosotros hacemos este ejercicio, tendríamos que tener permiso de trabajo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más estas 6 que están acá, más o menos estamos hablando de 13, 15 permisos de trabajo, entonces tendría que tener yo en la obra y son 200 trabajadores. ¿Es funcional? ¿Es operativo el tema? Bueno, algo que me llamó mucho la atención en una reunión que tuvimos con el equipo de Positiva justamente de Popayán y de Bogotá, es que nuestras ARLs tienen que migrar a ese escenario tecnológico que nosotros necesitamos en el día a día. Ya esa mano de papeles y formato todos los días y escenario hace, cada quien define cómo, pero en un sector como el nuestro que es construcción, cualquier minuto de tiempo cuenta y si yo me voy a demorar 1 hora en solo recolectar firmas de trabajo y otra hora dando la charla, son 2 horas, entonces ya la obra no arranca a las 7, sino que arranca a las 9 y eso genera procesos de atraso en el tema del PDT, el plan de trabajos y obra, o incluso afectaciones en el PIG. Ah, pero ingeniera Erika, entonces es más importante la plata de la obra o es más importante el cronograma que la seguridad. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros debemos de dejar de ser o de que nos vean como la piedra en el zapato, de que nosotros nos demoramos, de que nosotros atrasamos, de que nosotros no gestionamos, porque tenemos que ser preventivos más no reactivos. Es decir, nosotros debemos ir antes. ¿Qué significa? Vamos a ver un video, por ejemplo, y ustedes me van a decir, voy a bajarle el volumen porque aquí, como ustedes saben, yo soy muy escandalosa y hago mis comentarios. Oh, creo que no se ve. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a mirarlo acá directamente del reproductor. Le quitamos el volumen. No va a sonar el volumen porque... Listo. ¿Qué tengo acá? Es una obra de construcción, ¿sí? Donde se supone que yo no estoy haciendo tareas de alto riesgo porque yo estoy apenas haciendo, armando toda la placa para empezar a armar estructura. Pero lo que yo no contemplo como persona de seguridad y salud del trabajo es que yo tengo para armar esa estructura, yo ya tengo unas estructuras, valga la aclaración, la redundancia, donde yo acopio el hierro, ¿sí? Entonces, el trabajador sabe que algo no está haciendo bien a la hora que él ve la cámara y él se tiene que bajar. Es a eso lo que yo me refiero. Entonces, ¿esto es trabajo en alturas? Claro que sí, porque estoy a más de 2 metros. Entonces, ¿tendría que tener un permiso de trabajo? Claro que sí, porque la norma me lo pide. Pero, ¿a qué voy yo? Como no estoy haciendo alturas a nivel de estructura en la obra, entonces no hago permiso de trabajo, pero ¿y qué pasa con las actividades que son conexas, las que alimentan el proceso? Es decir, el almacenamiento o el acopio de material. Entonces es ahí donde entra esa dualidad de criterio de en qué momento sí y en qué momento no. Esto impajaritablemente por norma, yo tengo que firmar permiso de trabajo porque es trabajo en alturas y porque básicamente a mí la norma me lo exige, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo tengo esta actividad? Que ustedes ven acá. Resulta que se está haciendo una excavación, ¿sí? En una obra y la retroexcavadora tiene
peligro de contacto con las cuerdas. Cuando se le dice al contratista, hey, por favor, o metes más la volqueta o hacemos una adecuación para que no tengamos problemas eléctricos, el contratista en su visión de controlar el riesgo, le dice al conductor, bájese de la volqueta, arregle eso allá para poder seguir cargando. Y el trabajador, ¿qué hace? Hace caso. Al trabajador le dicen, arregle para que usted pueda cargar, y el trabajador, ¿qué hace? Entonces, él se baja de la volqueta. Entonces tengo, ojo, yo aquí en un conductor de volqueta no tendría por qué tener un permiso de trabajo eléctrico, por ejemplo. ¿Sí? Y eléctrico es un tema de riesgos mayores, obviamente es un tema de tareas de alto riesgo, debería tener un permiso. Pero fíjense algo, yo como de persona de seguridad en el trabajo, en la obra, ¿yo qué hago? Él es un conductor de volqueta, ¿sí? Si al caso yo digo, bueno, y ni siquiera alturas, porque estas volquetas tienen una carpa o un sistema que ustedes pueden ver acá, que ellos desde abajo carpan la volqueta, o sea, ni alturas ni eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi concepción de riesgos, yo digo, el trabajador va a conducir una volqueta, entonces le pongo biomecánico, de pronto psicosocial por estrés, tránsito por accidentes de tránsito, y eso es lo que yo contemplo en mi matriz de peligros. Pero yo no contemplo esta condición, ni eléctrica, ni de alturas. ¿Por qué? Porque no debería pasar. Es que usted no la contempló, porque es que así no se debería hacer. Entonces, yo no debo contemplar esta actividad porque es que no se puede hacer. O sea, ¿cómo les explico? ¿Yo por qué voy a contemplar en un conductor de volqueta peligro eléctrico por manipulación de cuerdas de alta tensión o de media tensión en este caso? ¿Sí? Si en la naturaleza de su tarea no implica eso. Entonces, ¿yo ahí qué tengo que hacer? Ni siquiera contemplarlo porque es que ni siquiera el peligro debería existir. ¿Me hago entender? Entonces, el permiso de trabajo de esta actividad, en el caso que fuera yo, él fuera electricista y estuviera haciendo eso, la naturaleza de su labor sí implica que él firme un permiso de trabajo para el tema de altura y con el tema eléctrico. Pero como él es conductor de volqueta, no casa ese riesgo dentro de su actividad. Entonces es ahí donde uno se tiene que replantear qué está pasando en nuestros proyectos para que nosotros no estemos contemplando peligros que sí se están ejecutando o se están presentando en los proyectos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Cargo, conductor de volqueta, permiso de trabajo para conducir la volqueta, ¿le contemplo eléctrico, le contemplo alturas? ¿Ustedes qué dicen? Estamos viendo este escenario. ¿Ustedes qué? Acá en la interacción de preguntas. Ok, Dexi, en ese caso, Dexi, sí, en ese caso, ¿qué hacemos? Jorge Garnica, tremendo eso, ¿no? Jairo, gracias, ingeniera Erika, bueno, buenos días, gracias, Saulo, bueno, buenos días. Entonces, fíjense en esto, ¿a qué voy yo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Yo qué hago? Ustedes me preguntan a mí, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué harían ustedes? Son ustedes los que están viendo más allá de lo evidente, perdón. Son ustedes los que están viendo más allá. Estamos haciendo un ejercicio académico acá. ¿Qué harían ustedes? Estamos hablando del cargo de conductor de volqueta. Para conductor de volqueta, ¿qué peligros? Entonces vamos a analizar nuevamente nuestra presentación. ¿Cuáles son los peligros de un conductor de volqueta en este caso? Él tendría así como lo vimos. Entonces, biológico porque tendría contacto, digamos, con la excavación en piso, ok. Físico por ruido, por iluminación, por etcétera. Químico, bueno, tendría material particulado, gas. Psicosocial, carga de la tarea, Biomecánico, sí, por posturas permanentes, ok. Y fenómenos naturales, digamos que tendría por la condición en una obra, la ciudad donde esté. Vamos a mirar los de seguridad. Mecánico, sí, por golpes. Eléctrico, un conductor de volqueta. Eléctrico, un conductor de volqueta. No estamos hablando de que, ay, es que se le dañó la batería del carro y él la fue a arreglar. No, estamos hablando de conducir la volqueta, no de hacerle mantenimiento a la volqueta. Entonces, eléctrico no tendría. Locativo sí tendría, digamos que al bajarse de la volqueta de un desnivel a otro, tendría una condición de caída de diferente nivel, pero no sería alturas, ¿ok? Tecnológico por incendio y explosión, así como está, digamos que podría explotar, pero pues digamos como la volqueta por un tema de mantenimiento, etcétera, pero digamos que sería una cosa que tendríamos que discutir a nivel de que si es el ejercicio de él trabajar, conducir, generaría la explosión o un tema de condición de operación de maquinaria y vehículos, ¿ok? Accidentes de tránsito, sí, porque conduce obviamente una volqueta. Público, sí, por temas de pronto de orden público, que hagan un paro, etcétera. Él no tendría ni trabajo en alturas ni espacios confinados. Es decir, que yo en mi matriz de peligros para ese cargo no analizaría esos riesgos. Pero si yo veo este video, me doy cuenta que sí estoy contemplando o sí están sucediendo dos riesgos que yo no tenía contemplados, que son alturas
y eléctrico. En ese orden de ideas, ¿qué hago? Modifico mi permiso de trabajo, digamos en el caso que yo tenga que hacer un permiso de trabajo a él como conductor de volqueta y le incluyo los peligros que estoy detectando ahorita en la inspección, ¿o qué tendría que hacer yo? ¿Qué dicen ustedes? Jorge Garnica, no debería hacer esta labor, pero está la presión del contratista, la premura del trabajo, etcétera. Debería estar presente un SST que impida la labor. Buen punto, Jorge. Pero en esta comunidad lo que queremos es poder decirle a la gente o a ustedes por qué el trabajador o el contratista necesita un policía, por decirlo así, que se llame SST para que impida una labor. Si es algo que es inherente a mí, yo no debería exponerme. O sea, a mí el contratista me dice, vaya a amarrar esos cables allá porque no vamos a poder trabajar. ¡Ey! Voy a tocar cables de media tensión, 7400 voltios. Voy a hacer trabajo en alturas, me puedo caer de ahí. Yo ni siquiera tengo examen médico para alturas porque yo soy conductor. O sea, la misma conciencia del trabajador no le debería permitir aceptar esa responsabilidad y el contratista no debería exponer a su trabajador a eso, ¿ok? ¿Qué pasa si ahí él tiene una descarga eléctrica? Vamos a tener un accidente fatal, un muerto, porque querían producir rápido, cargar rápido, etcétera. Entonces ahí es donde entramos nosotros como seguridad en el trabajo. ¿Dónde está el de seguridad en el trabajo antes de esto? O sea, no es que esté ahí el de seguridad industrial o de seguridad en el trabajo para impedir las labores. ¿Dónde estaba haciendo la planeación de la actividad, midiendo el ancho de la volqueta, la altura de la volqueta, el brazo, qué longitud tiene, qué cuerdas tengo acá? Entonces, para yo decir, oiga, no carguen sobre la puerta, tienen que cargar adentro de la obra para evitar esa condición. Es decir, fíjense que nosotros, a nivel de permiso de trabajo, si yo hago un permiso ahí, estoy dando permiso a través de un documento de algo que no debería pasar. ¿Ok? Entonces, es cierto, si la naturaleza de su cargo no es esa, ¿por qué le voy a autorizar en un permiso cosas que él no tiene por qué tener autorizado? Solamente por legalizarlo para que podamos trabajar, no, porque eso implica un cambio en el proceso. Eso implica gestión del cambio y eso implica una afectación del sistema de gestión. Entonces, ¿qué es más fácil? Simple y sencillamente, no voy a modificar mi procedimiento porque un conductor de volqueta no debe hacer eso. Lo que yo tengo que modificar es mi control preoperacional, ese control administrativo. ¿Antes de qué? Porque aquí ya sería un control operativo, ¿sí? Ya tendría que ponerle entonces que el arnés, que el punto de la línea de vida, que el tema eléctrico, que la escalera, que etcétera, etcétera. Y eso se vuelve más complejo. Entonces, ¿qué pasa? No, yo no voy a hacer todo eso. Hágale ahí que es un momentico. Entonces, la propuesta es, si yo voy a diseñar un permiso de trabajo, mi permiso de trabajo tiene que ver antes lo que yo voy a permitir y no en el momento legalizar lo que no debería permitir. Eso básicamente es como el resumen del ejercicio. Miremos por último una tarea que aparentemente es muy sencilla, que es carga de material, pero fíjense en esto. Es un peligro de construcción, ¿sí? La misma obra, el mismo proyecto. O sea, de hecho, esto fue unos minutos antes. Entonces, fíjense cómo están haciendo el cargue para que vean la condición de peligro eléctrico que tienen ahí. Entonces, tengo una pajarita acá, un equipo que está haciendo una excavación, un cargue, y estoy en contacto a menos de nada de las cuerdas eléctricas. ¿Y qué pasó? Todos estaban fijándose en las cuerdas eléctricas. ¿Alguien vio algo diferente? A ver, cuéntenme, ¿qué vieron por ahí? A ver, por acá estoy leyendo. ¿Qué otra cosa detectamos? Nos enfocamos en el peligro, obviamente más evidente. ¿Y el resto qué más pasó por ahí? ¿Qué vieron? Jorge, tú que siempre estás muy observador. Jorge, ¿qué viste diferente a los temas eléctricos acá? Ya, Deima. Es que los trabajadores hacen caso independientemente del riesgo. Ellos buscan solucionar sin tanto protocolo y eso es lo que más ha generado accidentes de trabajo. Claro que sí, pero es que es la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Así de sencillo. Cuando un trabajador quiere colaborar, está bien que lo haga, pero bajo qué criterios, ¿verdad? Ok, Henry Mauricio, caída de material cerca del guarda. Muy bien, Luis Alberto, el vigilante en el área de trabajo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que si nosotros acá estamos viendo esta actividad y estoy viendo que estoy haciendo un cargue y si ustedes se fijan, aquí yo tengo la puerta?
por donde es el paso peatonal. ¿Qué impulsa al vigilante a pasarse por ahí si él tiene la puerta por acá? Entonces, ¿el qué hace? Ah, no, yo ya vi que la retro echó para atrás la mano, perdón, la mandíbula, la echó para atrás, yo alcanzo a pasar. ¿Qué pasaría si esto no fuera material suelto? Si esto no fuera material de excavación de pilotaje o de tierra suelta. Si fuesen rocas, el trabajador tendría la misma percepción del riesgo, pasaría o no pasaría, tengo que hacer un permiso de trabajo para esto. Entonces, según lo que nosotros estamos analizando, habría que hacer permiso de trabajo para todas las actividades. Es decisión de ustedes. Es decisión de ustedes con base en qué? En el análisis de peligros, ¿sí? En la identificación de peligros y en el control de los riesgos que ustedes establecen. Entonces, vamos a ver estas dos fotografías. Esto es una condición de trabajo y esta es otra condición de trabajo. Estamos en piso acá armando, ¿cierto? Esto no es aún trabajo en altura según la norma. Entonces, cuando sea trabajo en alturas, hago el permiso de trabajo en alturas y por ahora no lo hago. ¿Cómo controlo estos riesgos acá? Mucha gente utiliza el famoso ATS para las actividades, pero es que fíjense que la 1072 nos habla de permisos de trabajo. Entonces, pregunta técnica. Esta condición que tenemos acá, le haríamos aquí en estas dos fotografías. ¿Ustedes consideran que se debe o no se debe hacer permiso de trabajo? Fíjense que Henry Mauricio dice, porque no hay delimitación. Asumo que en el video anterior. Pero vuelvo y digo, yo soy una persona pensante, valga el punto, soy persona que pienso, soy persona que analizo, ¿sí? Y el hecho de que yo no vea una señal no significa que no esté viendo el riesgo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde volvemos al punto. Estamos muy acostumbrados a que si no nos ponen un policía, a que si no nos ponen algo, entonces nosotros no hacemos un análisis. Ojo con eso. Claro, el trabajador ve que hay un acceso estrecho, que están cargando, ¿por qué no entra por la puerta? ¿Cómo le voy a delimitar ahí si esa es la zona de operación de la maquinaria? Por ahí no deberían pasar personas. Entonces no es una concepción de que como no hay delimitación, entonces yo me paso. Es percepción del riesgo. ¿Qué es lo que percibo yo en el riesgo? ¿Qué es lo que voy a fomentar yo en el autocuidado que yo debo tener? Entonces, estamos muy acostumbrados a eso, a que como todo es norma en Colombia, todo es obligación. Entonces, si no hay delimitación, yo paso. Si no hay un permiso de trabajo, yo me subo. Si hay una volqueta ahí, pero no está el paletero, yo me meto, ¿sí? Porque es como a como yo diga y a como tiene que hacerse. Entonces, mi propuesta es, por acá Zoraida dice, sí debe hacerse porque en cualquier momento ellos suben. Ok, entonces mira, Zoraida menciona algo interesante. Ojo, la norma me exige permiso de trabajo en alturas a partir de 2 metros. Es decir, a partir de normatividad, yo no estoy obligada porque aquí yo no tengo 2 metros de caída libre, ¿cierto? Yo tengo aquí dos condiciones. Una aquí puede ser mecánica, biomecánica, incluso por diferencia de nivel tengo locativa. Aquí tendría locativa, tendría biomecánica por movimiento, manipulación manual de cargas, tendría mecánico en el caso de que genere un golpe, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué voy yo? Es ustedes en este documento en donde ustedes pueden determinar como medida de control el permiso de trabajo, sí o no lo es necesario. Entonces, si yo hago mi matriz de peligros y yo estoy detectando que tengo condiciones subestándar y tengo actos subestándar, como el del señor de la volqueta amarrando allá, o como el señor de aquí cargando ladrillo ahí haciendo equilibrio, o como el señor del armado de hierro, ¿sí? Donde hay una norma, yo me guío de esa norma y hago el formato de permiso. Pero donde no hay una norma, ¿qué hago yo? Pues lo defino con mi matriz de peligros y digo, si yo tengo una condición que pueda generarme un accidente de trabajo o una fatalidad, yo debería controlarlo entonces con un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo debe tener su análisis de trabajo seguro o su ATS, como lo llamamos en construcción. Entonces, miremos un ejemplo de cómo podría ser. Vamos a mirar acá. El formato de permiso de trabajo. Me voy a guiar con la resolución 4272, que es la que da como 17 ítems para poder tener el formato o diseñar el formato de permiso de trabajo en alturas. Entonces, este es el permiso según la resolución
4272, artículo 15, que lo vimos en la comunidad de tareas de alto riesgo y trabajo en alturas, digamos que es muy sencillo de manejar. Algunas otras prefieren colocarle eso, más el muñequito, más, como ustedes quieran. No existe un lineamiento que diga que si lo hace con imágenes, que si no, eso depende del tipo de trabajadores que usted tenga. Hay unos que son más visuales. De hecho, en Posipedia tenemos información de que toda la formación no debe ser solamente teórica, sino que hay una interacción a través de, nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de autocuidado tenemos 16, en Posiplay tenemos 16 canciones, nosotros tenemos radionovelas, nosotros tenemos un montón de información que de verdad uno se asombra de la capacidad que tenemos de las herramientas que tenemos para poder lograr lo que queremos con los trabajadores. Ya olvidémonos de la cátedra, de léales, póngase el casco porque es que si no se va a morir y y empapelar carteleras de seguridad en el trabajo cuando realmente la gente ya eso lo ve como paisaje. Miremos otras alternativas y eso nos puede funcionar para los temas de permisos de trabajo. Entonces, vamos a ver el ejercicio. ¿Cuáles son los peligros? Esto es lo que me dice a mí la base del trabajo en alturas. Entonces yo digo tipo de trabajo. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, mecánico. Vamos a enfocarnos en el señor del vehículo, de la volqueta, que fue como tan impactante el tema, ¿no es cierto? Entonces tipo de trabajo, conducir volqueta. Entonces aquí no estamos relacionando con altura porque se supone que él no debería ser altura. Entonces yo qué digo acá, vamos a poner un ejemplo, distancia a recorrer. ¿Por qué la distancia a recorrer? Porque es que el tiempo que yo me demore en el recorrido hace la diferencia entre yo tenga que hacer pausas o no, tenga la posición 2 horas en un trancón en Bogotá, en una volqueta, implica, eso sí hace la diferencia entre altura de subirme a la volqueta o no, porque al final no estoy evaluando el riesgo de altura, sino que estoy evaluando otro tipo de riesgos, ¿verdad? Bueno, la fecha, hora de inicio, seguridad social, requisitos del trabajador, es decir, que tenga EPS, eso digamos que puede mantenerse. Descripción y procedimiento de la tarea. Entonces, aquí es donde yo cierro lo que yo quiero, le voy a permitir al trabajador. ¿Yo qué le digo? Subirse y bajarse de la volqueta para conducir o conducir la volqueta de la obra del punto A al punto B, que es el sitio de disposición final o la famosa escombrera. Eso es lo que yo le voy a permitir. Aquí no le voy a decir subirse a arreglar los cables ni carpar la volqueta desde arriba. No, aquí es donde yo le limito cuáles son las actividades que él tiene que hacer. Entonces entra el contratista, que eso, hermano, tengo el permiso que dice que solamente puedo hacer esto. Ah, no le sirve así, es que usted no colabora, entonces váyase. Pues ahí donde entra uno a analizar qué tipo de contratistas tiene, ¿no? Qué tipo de personas trabajan en tu proyecto, que prefieren que una persona se exponga a riesgo eléctrico, a que pueda morir solo porque necesita poder excavar más rápido y no es más fácil meter la volqueta, o sea, hacer un carreteable, meter la volqueta hacia adentro y cargar dentro de la obra. Entonces, ahí es donde yo digo, mi procedimiento lo tengo que definir antes, no en el momento. Paren todo, paren la actividad. Pues claro, ahí tengo que parar la actividad, pues porque obviamente es un riesgo inminente, pero paren todo y hasta que no hagamos el procedimiento no continuamos con la excavación. Pero la obra tiene que seguir. Entonces, por eso siempre les hablo de antes. Estos permisos deben ir antes. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Entonces, ¿qué dice la norma según el decreto 1072 que nosotros estábamos viendo acá? ¿Qué nos dice acá la norma? Medidas con el tiempo de reducir, medidas de prevención y control. Entonces yo acá en mi formato de permiso de trabajo hablo de eso, medidas de prevención, y aquí entonces le quito sistemas de acceso y puede ser medidas de protección, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trato? Aquí dice verificación de los puntos de anclaje. Eso no me aplica para el señor de la volqueta. Sistemas de restricción, posicionamiento de detención. Eso no me aplica. EPP a utilizar, herramienta a utilizar. Bueno, no, porque si solo es conductor. No, que él es conductor y si se va a él también. Bueno, entonces entraríamos ahí a discutirlo, ¿no es cierto? Certificado, constancia o competencia en alturas. Entonces aquí yo podría certificado, constancia, capacitación o competencia en riesgos derivados de la tarea, por ejemplo, ¿sí? Acá luego le coloco observaciones, entonces me estoy inventando. Inducción tiene, reinducción tiene, cuántos llamados de atención tiene el trabajador. Es decir, eso se puede volver como una especie de hoja de vida del cargo o cuántos accidentes han habido en esta tarea como tal, para yo decir pilas, porque aquí han habido ya 5 accidentes con este mismo cargue de escombros, es mejor hacerlo más cuidadosamente. Es decir, ¿qué tienen que hacer ustedes para poder diseñar un formato? Coger la norma y lo que le vaya diciendo la norma, usted lo va colocando acá.
Entonces la norma le dice que es una medida de control, de prevención y control, el permiso de trabajo, y no tiene un referente, entonces se va guiando con las otras normas. Entonces, oiga, pero eso no tiene nada que ver con alturas, miremos espacios confinados. Estar en una cabina será un espacio confinado, no, entonces no. Miremoslo por inspecciones de trabajo, hay guías técnicas de inspecciones. Como les digo, en Posipedia pueden encontrar muchísima información de todas estas comunidades. Por ejemplo, en el caso de mecánico y eléctrico, la comunidad de Julio Patarroyo. Entonces, ahí tienen un montón de tips para poder hacer el formato de permiso de trabajo para el peligro mecánico, por ejemplo. A nivel de estilos de vida saludable, a nivel de todo lo que ustedes quieran, lo pueden encontrar en las comunidades. Ahí, si no estoy mal, lo que decía son como 32 comunidades, perdóname, no 52, bueno, no recuerdo muy bien, pero somos muchas comunidades acá durante todas estas conferencias que nosotros dictamos acá. ¿Cuál es la invitación? Que ustedes cojan esa información y creen sus propios formatos y sus propios procedimientos. Tómense el tiempo de hacer bien hecho el ejercicio, porque es que si usted falla en un documento donde va a permitir una tarea, se equivoca o lo copia de otro lado y no contempló eso que tenía que contemplar, pues digamos que por ahí es donde jurídicamente tenemos las de perder, porque sabemos que en esos temas de accidentes de trabajo y todo, pues es una puja entre la parte jurídica y el que sea el mejor abogado y el que tenga más pruebas es el que gana la demanda. Y pues la idea tampoco es llegar a esa instancia. Pero si yo necesito poder definir con qué formato de permiso me voy a ir, tengo que coger la norma, qué me pide la norma y con base en eso voy metiendo ideas mías. Como les explico, si yo me voy aquí a la presentación, en esta presentación, y analizamos esta fotografía o los videos que les acabamos de mostrar. Entonces, yo hago un análisis con estos incidentes, porque estos fueron incidentes, lo que sucedió acá, ¿sí? Estos eventos, yo tengo que hacer una investigación. La resolución 1401 dice que se deben investigar todos los accidentes y el decreto de 72 dice que se deben investigar todos los incidentes y accidentes. O sea, esta empresa o esta obra tiene que haber, de hecho se los pedimos a la persona a la que asesoramos y pues a la hora no los he recibido. Mañana hay comité en este proyecto y vamos a ver qué nos dice pues como una obra como tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que investigar esto porque esto es un casi accidente. Aquí hubiese podido tener un muerto. Aquí de pronto un accidente puede que no un muerto por el tipo de material, pero ¿y qué pasa si hubiese tenido una caída de material y el señor el casco sea marca pajarito y tengo un muerto? Y aquí otro muerto potencial. Entonces vamos a hacer como no tan extremistas, digamos, 2 muertos potenciales porque son tareas de alto riesgo y un accidente grave. ¿Ok? Entonces, hago la investigación y ahí voy a determinar, oiga, yo definitivamente necesito poner un permiso de trabajo para el cargue de material. O no voy a colocar un permiso, un procedimiento donde diga que cuando se esté cargando material ahí no puede pasar la gente. Me estoy inventando. Ah, ok. ¿Y qué dice la norma? Usted debe documentar y garantizar que los trabajadores cumplan. Entonces, ¿cómo garantizas tú que este señor cumpla con eso? Capacitaciones, inspecciones. Sí, es una buena herramienta, pero lo que nosotros podríamos recomendar el día de hoy en esta comunidad es permisos de trabajo. Hágalo mensual, semanal, diario, como usted lo quiera definir, que lo firme el coordinador de SST, que lo firme el mismo trabajador, que el mismo trabajador lo haga y luego lo supervise el SST, como usted lo decida y lo que le permita la norma. Pero sí sería sano que empezáramos a ver nuestro sector construcción. Nosotros somos riesgo 5. ¿Eso qué significa? Que somos el riesgo más alto que hay a nivel de aseguradoras. ¿Eso qué significa? Es como si construcción estuviera toda hora con muertos potenciales. O sea, no es que en el peligro biomecánico no se va a morir la persona. Sí, entendemos que en el peligro biomecánico no se va a morir una persona, ¿sí? Por levantar una carga no se va a morir. Va a tener una lesión, de pronto una enfermedad laboral, pero morirse, no. Pero está dentro de un sector donde todo es muerte, porque es riesgo 5, alto riesgo, nos vamos a morir todos, ¿sí? Es como cuando fue la época del COVID. Cuando vaya a trabajar, piense que se va a morir y entonces protéjase, desinfectese, fíjense en eso. Antes nos desinfectábamos, antes no íbamos a ninguna parte, no salíamos, ahora eso es concierto tras concierto, evento tras evento, y el COVID se fue. No, el COVID está ahí. De hecho, en China hay confinamientos nuevamente, hay protestas por confinamientos otra vez por temas de COVID. Hay una nueva variante, que la del mono, que la viruela, que la no sé qué. Es decir, siempre estamos expuestos a riesgos. Lo que pasa es que cuando es nuevo para nosotros o cuando tenemos el muerto o cuando tenemos la demanda es que todo el mundo, uy, no, pilas, porque ya nos demandaron, uy, pilas, porque ya hubo un muerto, entonces pilas. Pero cuando ya nos relajamos, que ya pasó la historia del COVID, que ya el muerto se enterró y que ya la demanda se pudo librar,
Entonces volvemos a la normalidad. Ese es el problema. Que nosotros hablamos de que el trabajador sufre exceso de confianza y que por eso son los accidentes que uno le da. Personalmente me da mucha risa cuando dicen exceso de confianza. ¿Quién le da el exceso de confianza al trabajador? ¿Su percepción? ¿O que yo no estoy exigiendo? ¿O que yo no tengo un policía ahí encima? ¿O que yo no tengo un procedimiento claro? ¿O que yo no hago o no implemento? Es decir, son un conjunto de cosas y por eso la recomendación de nosotros como esta comunidad de peligro sector construcción es, no se trata de que usted ahora llene esto de papeles, ahora puros permisos de trabajo. No, hay herramientas tecnológicas. Busquen analista, busquen en nuestra ARL, si tienen dudas o inquietudes, hablen con su asesor, porque la mayoría de los que están hoy acá con nosotros son de Positiva, por no decir todos. Busquen con su asesor, ustedes tienen unas horas cargadas a su sistema para que les enseñen o para que les retroalimenten a lista. Ustedes en la lista pueden cargar todos los indicadores, pueden cargar su plan de trabajo y a lista mismo les va, el sistema mismo les va informando pilas, esta capacitación. Ustedes pueden llenar registros en línea, ¿sí? Por ejemplo, una asistencia, un formato, un permiso. Ustedes pueden llenarlos en la aplicación de Positiva que pueden descargar en sus celulares, ¿sí? Yo no soy la más experta en el tema porque Andresito es el duro en temas de Alista y pueden ver las comunidades de Andresito en todo lo que tiene que ver con eso, sino que lo digo porque yo estoy en un proceso ahorita con Positiva con una empresa donde estamos migrando a la ARL y la idea es que estamos conociendo mucho más. Entonces, por eso les digo, si ustedes tienen las herramientas tecnológicas que les permitan agilizar tiempo sin omitir los controles, aprovechenlas, busquen en Posipedia, busquen en la información, busquen el asesor que ustedes tienen a cargo o la empresa que tienen ustedes, el proveedor que tienen a cargo y desarrollen estrategias que les permitan cumplir con la norma, pero que sean bajo criterios técnicos y operativos que sean factibles y viables y que no generen una carga adicional dentro del proceso constructivo o dentro de sus procesos. Al final, el formato lo defines tú en tu sistema de gestión. Al final, tú eres el que lo implementa. Al final, eres tú el que responde como empresa, como sistema, ante las autoridades y ante la comunidad interesada que serían tus trabajadores. ¿Qué es lo importante? Que no omitas controles solo porque desconoces o porque no tienes la herramienta necesaria para hacerlo. Entonces, la mejor forma de hacerlo es revisen ahorita que estamos en diciembre, que hay mucho trabajo, que estamos en indicadores, en cierres, repartan bien el trabajo y traten de proyectar para el año entrante esa matriz de peligros, esa matriz legal. Hagan el ejercicio anual que hay que hacer de revisión, de analizar qué cumplimos, qué no cumplimos, qué nos faltan. Herramientas las hay todas en Posipedia, en cualquier página web que ustedes tengan de alguna otra entidad que ustedes quieran revisar. Tienen mucha información. ¿Sí? Lo importante es que ustedes aterricen esa información y ustedes determinan si van a implementar o no el permiso de trabajo. ¿Cuál es la conclusión? La norma te pide, como control administrativo, el permiso de trabajo. Y no te dice que solo sea para las tareas de alto riesgo. Te dice permisos de trabajo. Que hayan tareas de alto riesgo que estén reglamentadas y que reglamenten los permisos de trabajo es diferente. Pero no estamos exentos de que nosotros necesitemos permisos de trabajo en otro sector, en otras actividades que impliquen otros riesgos que no necesariamente sean de alto riesgo. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Qué rico hoy con nuestras 130 personas que son los más juiciosos de todos. Entonces, por acá voy a leerles un poquito de los comentarios de ustedes. Jorge Garnica, cierto, Inge, y ya el cliché de que fue un acto inseguro del trabajador. Perfecto, ya quitémonos ese cliché de que es el trabajador, el muerto tiene la culpa porque no se puede defender. Más bien analicemos desde nuestro interior qué podemos mejorar y utilicemos las herramientas que como empresa tenemos, como ARL tenemos y sobre todo sentido común. No dejen de apasionarse por esto porque el día que ustedes pierdan la pasión es cuando empiezan a copiar y pegar y ya se les olvidó el sentido de lo que nosotros tenemos una licencia y es proteger la vida de las personas. O sea, es una misión muy importante, no la vean como algo sencillo. Muy bien, entonces muchas gracias, qué buenos días, que por sentido común. Bueno, veo muchos comentarios interesantes, muchas gracias a todos por asistir y bueno, vámonos con el sondeo para que no nos quitemos un poquito más de tiempo. No sé si Wilmer ya tiene sonido o lo hacemos nosotros, Fernando. Sí, ingeniera Erika, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. ¿Quién determina el diseño del permiso de trabajo? A. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. B. Marco legal en seguridad y salud en el trabajo. C. Interventoría.
Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, le aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo de la empresa, un 63% de respuesta. B, marco legal en seguridad y salud en el trabajo, un 34%. C, interventoría, un 3% de respuesta. Ingeniera Erika, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta de este sondeo final? No, pues súper chévere porque teníamos antes como un 33, ahora tenemos un 63. Efectivamente, es el sistema de gestión de la empresa el que da alineamiento, el que define, y pues bueno, es importante que lo dejen por escrito para que después no tengan problemas de que ese formato no sirve, es que esto no se implementó, es que esto no sé qué. El sistema de gestión define el procedimiento, el formato, el alcance, y por ejemplo, para aclararle aquí a Jennifer Rocío que me dice, buenos días, este formato, ¿dónde lo podemos tener para mejor o modificar el que tengo en la empresa? Jennifer, recuerda que nosotros cargamos las memorias de estos congresos, de estas conferencias, y quedan cargadas en Posipedia. Entonces, cuando estén en Posipedia, ustedes buscan la información y ahí quedan las memorias que Wilmer muy juiciosamente sube. Entonces, ahí este modelito de formato que les hice en Excel, ahí va a quedar también para que ustedes lo puedan cacharrear de acuerdo a las herramientas que tienen en Positiva, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, 63% a sistema de gestión en la empresa. Muchas gracias, ingeniera. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, el responsable del diligenciamiento del permiso de trabajo es A, coordinador de seguridad y salud en el trabajo, B, trabajadores, C, definido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Ojo que es consecuente con la pregunta anterior. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, coordinador de seguridad y salud en el trabajo, un 43% de respuesta. B, trabajadores, un 7%. C, definido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un 49% de respuesta, ingeniera. Bueno, fíjense que todavía tenemos ahí como la duda entre el 43% del coordinador y el 49% de definido en el sistema de gestión. Recuerden algo, lo que tú pongas en tu sistema de gestión o en tu procedimiento, tu estándar, es como tu marco legal, por decirlo así, porque la norma no te dice a ti quién debe firmarlo, bueno, excepto las de tareas de alto riesgo, que es alturas y esto, pero en este caso vamos a hablar del peligro mecánico, ¿sí? La norma no dice que para peligro mecánico que cuántos numerales debe tener un formato, ni quién lo firma, ni quién lo diseña. Eso lo defines tú en el sistema. Entonces, si tú en el sistema pones que el responsable es el coordinador SST, él será el responsable. Si tú pones que el responsable va a ser los trabajadores, ellos serán los responsables. Entonces, la respuesta correcta está enfocada a que debe estar definido en el sistema de gestión y el sistema es el que asigna esa función, esa responsabilidad a quien corresponda, y a esa persona se le debe definir en el manual de funciones, en su perfil de cargo, esas actividades asignadas desde seguridad en el trabajo. Entonces, por ejemplo, si en mi sistema de gestión yo defino que el responsable de firmar o diligenciar es el coordinador SST, yo en el perfil de cargo del coordinador le pongo: deberá diligenciar y firmar los permisos de trabajo que tenga la empresa en su sistema de gestión. Debo amarrar, porque es que si yo pongo en el sistema de gestión que se lo voy a colocar a los trabajadores, pero en el manual de funciones no está, entonces adentro hay un choque de normatividad. La de seguridad y salud del trabajo la cumplo, pero la norma de recursos humanos y reglamento interno de trabajo y todo no. Entonces recuerden que el sistema de gestión no debe competir o no debe chocar con otras normas o con otros sistemas de la empresa. Al contrario, deben complementarse, deben adicionarse y deben fusionarse para que todo funcione en un ciclo de mejora continua. En este caso, la respuesta correcta es C, definido en el sistema de gestión SST. Ingeniera, muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de nuestra acción educativa de hoy. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuál es la periodicidad de un permiso de trabajo? A, diario, B, semanal, C, definirlo en procedimiento.
15 segundos igualmente para responder nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, diario, un 15% de respuesta. B, semanal, un 0%. C, definirlo en procedimiento, un 85% de respuesta. Ingeniera, ¿qué tal nuestra tercera y última pregunta? Súper, fíjense que estamos siendo muy consecuentes y efectivamente, o sea, yo vuelvo y digo, no existe una norma que me diga que el permiso de trabajo, ni siquiera en las de tareas de alto riesgo como alturas, esta silla hoy la tengo como incómoda, como en alturas o en espacios confinados que va a ser diario, semanal o algo, dice que uno debe ser responsable de garantizar el control de los riesgos y obviamente está asociado a que una periodicidad la define el sistema. Entonces, si tú consideras que lo debes hacer diario, lo puedes hacer diario, si es semanal, semanal. Lo importante es que dejes establecido en el procedimiento. Lo que tú pongas en el procedimiento es lo que debes cumplir. Y el formato o el mecanismo, porque les invito a que de verdad migremos ya a estos temas tecnológicos que ya, de hecho, la norma, la 1270, me olvido la norma de ahorita, espérenme, ya la busco porque esa norma la tengo en la punta de la lengua justamente para una reunión hoy, y es la norma de lo que tiene que ver, el decreto 1227 del 2022, que tiene que ver con la reglamentación de teletrabajo, trabajo en casa, herramientas tecnológicas, las TIC, todo este tema. Busquen esas herramientas que les permitan no estar llenando papeles y 50 personas firmando y se nos enredó el permiso diario, entonces por eso lo voy a hacer semanal, porque es que por día me gasto mucho tiempo, pero es que el riesgo es inminente, yo mejor lo debería hacer diario, pero el tiempo no me da, entonces busco una herramienta tecnológica que me permita hacerlo diario, solo con el código que le asigno al trabajador y ya eso queda registrado en la base de datos de mi sistema, de mi lista, de mi plataforma, lo que sea. Hoy en día hay muchas herramientas, entonces no se limiten a que sea diario, semanal o mensual por temas de tiempo, por temas de disponibilidad de personal para que lo haga. Más bien háganlo por temas de control de riesgo, de qué tan crítico puede ser y las herramientas que pueden utilizar. Carlos Rico me decía, la pregunta es ambigua. Carlos, asumo que es la pregunta anterior, la de quién debe firmar el permiso de trabajo, porque lo escribiste cuando estábamos en el sondeo de la última. Carlos, el tema es que yo no tengo la última palabra como experta, porque la última palabra la debe tener ¿quién? Ustedes, con base en lo que nosotros decimos acá como expertos, lo que dice la norma, lo que hay, lo que sucede, las lecciones aprendidas del sector, y son ustedes los que concluyen, ¿sí? Entonces vuelvo y digo, si ustedes consideran que el coordinador de trabajo en alturas es el que debe firmar el permiso o diseñarlo, ser responsable, yo no tengo ningún inconveniente con eso, porque la norma no me lo exige, quién sea el responsable, excepto en las normas de tareas de alto riesgo que dice que quienes tienen que firmar, que es el empleador, que el coordinador, etcétera, pero en este caso no. Entonces, si tú lo defines en tu procedimiento, así se deberá cumplir y nadie, ahí sí, Carlos, ten en cuenta esto que es muy importante para ti, nadie debe cuestionarte si el formato te quedó bien, si el formato te quedó mal, si lo haces diario, es que yo quiero que sea semanal o si yo quiero mensual, no, porque es que eres tú el que se hace responsable, o sea, tú, no tú, Carlos Rico, sino tú como empresa, el que se hace responsable de su sistema y de lo que ponga en el mismo. Entonces, las preguntas que hacemos acá en el sondeo son más como para medir un poco cómo estamos entendiendo el desarrollo de la temática, pero la conclusión final la ponen ustedes, es decir, nosotros damos unos lineamientos y ustedes son quienes toman las decisiones finales. Entonces, en este caso, siempre debemos definir el procedimiento. Entonces, fíjense que las tres preguntas están asociadas al sistema de gestión. En el sistema de gestión usted define cuáles peligros le va a hacer permiso de trabajo. Saquemos las de tareas de alto riesgo, porque esas están marcadas en norma y la norma nos exige, pero los otros peligros, mecánico, locativo, tránsito, etcétera, ustedes definen de acuerdo a su evaluación de peligros, en su identificación de peligros y evaluación de riesgos, a cuáles le van a hacer o cuáles no le van a hacer permiso de trabajo. Ustedes definen quién es el responsable, quiénes firman, qué tiene el formato y qué periodicidad. Eso lo definen ustedes en el procedimiento, no lo define ni la ARL, ni Erika Serrano, ni Wilmer, ni nadie, porque la norma no lo dice. Cuando la norma no lo dice, lo definen ustedes y lo que quede documentado en el sistema de gestión, como el sistema de gestión, si es un requisito legal y es una obligación, lo que quede ahí se vuelve obligación legal. Tengan en cuenta eso. Si usted coloca en el permiso, en el sistema de gestión, que usted va a hacer formato para permiso de trabajo, para el carpe y descarpe de volquetas, me estoy inventando, ¿sí? Lo va a hacer como permiso para la actividad como tal. Entonces usted lo implementa y se le vuelve obligatorio.
Si no lo implementa, usted lo escribió, cuando llegue una auditoría del ministerio y le diga, usted dijo acá que iba a hacer permiso de trabajo y no hay ninguno, ahí sí tienes un incumplimiento de tu sistema, es un incumplimiento legal. Entonces, pilas con lo que ponemos, pilas con lo que definimos y bueno, es decisión de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Buenísimo el resultado de los sondeos porque pues finalmente se ve el movimiento de la gestión de ponernos a pensar un poquito y bueno, cualquier inquietud o algo, estamos siempre prestos para escucharlos a través de nuestras herramientas en Posipedia. Bonito día para todos y bueno, nos vemos en el 2023 con esta comunidad. Ingeniera Erika, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este 2022 de tanto aprendizaje. Igualmente te deseamos un excelente día. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. En Navidad, todas las emociones confluyen al mismo tiempo. En algún lugar, hay alguien que está levantando los ojos al cielo para descubrir una alegría en cada estrella. Uno más está dimensionando hasta dónde puede ser posible que su ilusión se haga realidad. Alguien más mira solo las buenas noticias. Una abuela en casa amasa su receta llena de amor para complacer a todos los que vendrán. Alguien corre en alguna estación para poder llegar a tiempo. En algunos trabajos, los compañeros se abrazan deseándose lo mejor y esperando volverse a encontrar. Los niños cuentan las horas para abrir sus regalos. Un gato y un perro asustados preparan su escondite para huir de las bengalas y los estallidos pirotécnicos. Los árboles se miran con ojos de colores. El aire exhala un aroma de abrazos y sonrisas. Ocurren encuentros entre lágrimas y risas después de mucho tiempo. Una botella de vino lanza su sombrero para saludar a los asistentes. Un mar de buenos deseos se agolpa en las playas de todos los corazones. El afán y las ganas de llegar se enloquecen entre calles y caminos. El tiempo se escurre raudo entre el ir y venir de las personas. A la distancia, alguien más se hace notar a través de un sentido mensaje. Y aquellos que les es imposible dejar su trabajo, saben que a pesar de todo lo que sucede afuera, ellos deben estar allí porque de lo contrario muchas cosas no funcionarían. Por eso, la importancia de practicar con responsabilidad el autocuidado en el trabajo, sin importar el día o la época que estemos viviendo, se hace imprescindible. No importa la profesión, trabajo u oficio que desempeñemos. Lo más importante por nosotros, nuestra familia y los demás, es hacerlo con la debida responsabilidad, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad, protección y autocuidado. Que todo lo mejor ocurra para todos al mismo tiempo
para vivir una Navidad positiva.